Aquí llega La Balanza. El lugar en donde José Gregorio Hernández dialoga y analiza la actualidad nacional e internacional con los personajes más influyentes de Colombia y el mundo. En La Balanza de Colmundo Radio se pesan la justicia, la política y los derechos humanos. Aquí llega La Balanza. Bueno, ¿Por qué quiere volver al Congreso? Esa es la gran pregunta. Yo estuve 12 años ininterrumpidamente desde el año 1994 hasta el año 2006, 3 periodos consecutivos. He estado 8 años fuera del Congreso. La verdad, José Gregorio, yo no pensé volver nuevamente al Congreso. Me contactó Sergio Díaz Granados, a quien conocí en el año 2002, para tomarnos un café. Y de ese café a hoy ya todo está dicho. Y lo resumo de esta manera para entrar ya pues en el tema de por qué verdaderamente, seriamente yo accedí a volver al Congreso. En Colombia está tipificado, usted lo sabe muy bien, lo que concierne al acoso sexual, al acoso laboral, pero no al acoso político. Y eso fue seguramente en lo que incurrió Sergio Díaz Granados. Fue muy insistente conmigo, me habló permanentemente acerca de la importancia que era para el partido, para el gobierno, para este siguiente cuatrienio constitucional, todo este tema de los derechos humanos. ¿Qué me llevó? En primer lugar, lo que está sucediendo en Cuba. Sin duda alguna, el acuerdo al cual eventualmente vamos a llegar y por el cual estamos apostando, inclino mucho a la balanza literalmente para tomar esta decisión. Segundo, porque me siento responsable como el que más, por brindar una propuesta, por aportar una propuesta en el sentido de armonizar los intereses de la justicia con la necesidad de la paz. Yo traje a Colombia el Estatuto Roma de la Corte Penal Internacional. Fue un ejercicio que hice entre el año 2000 que fue finiquitado en el año 2002. Con éxito logramos sacar adelante dicha reforma. Yo la traje a Colombia, fui autor de su acto legislativo, fui ponente de la ley posterior que finalmente permitió que Colombia adhiriera a dicho instrumento internacional. Y así fue. En tercer lugar, porque creo que conozco estas normas y porque siempre he estado del lado de la víctima. Esto es algo lo cual seguramente algún partido podrá acreditarse, pero siempre he actuado, siempre he sido coherente, porque conozco los temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, y creo que en estos 8 años, como me lo decía Sergio Díaz Granados, el Congreso ha estado huérfano en estos temas. No podemos de manera alguna permitir que por el Congreso pase un acuerdo sin que sea filtrado por este tipo de normas que son fundamentales. Entre otras, esas son las razones las cuales me llevaron a tomar esta decisión. No, y porque además, doctor Jimmy, como lo hemos hablado aquí en este programa varias veces, el prestigio del Congreso ha decaído en las últimas décadas, verdaderamente. Es un Congreso que necesita figuras, yo creo. Y vemos con mucha satisfacción que hacia el futuro, con figuras como Jimmy Chamorro, como Álvaro Uribe, como Horacio Serpa, como Antonio Navarro, creo que el Congreso puede recuperar mucho de su prestigio. Sin duda alguna se están lanzando a la arena política del Congreso o relanzando las más importantes figuras políticas del país. ¿Por qué? Precisamente por las razones que seguramente a mí también me están llevando a tomar la misma decisión, por lo que está pasando en La Habana. Aquí hay algo fundamental, independiente de qué es lo que se acuerde, que todavía no lo sabemos. Hemos recibido unas puntaditas del gobierno, unas migajas por parte de las FARC. Sabemos que estamos en el tercer punto de la mesa de negociación de los 6 que se agendaron desde un principio, pero lo que sí sabemos es que el mecanismo de representación, cualquiera que este sea, pasará por el Congreso. Y es allí donde se tomará la primera decisión en cuanto a lo que concierne enfrentando el mecanismo de representación, cualquiera que este sea. Bueno, uno conversa con el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, y de lo primero que le conversa y
e insiste ese ciudadano es en la reparación a las víctimas. En este momento se está cumpliendo el proceso de reparación a las víctimas de los grupos paramilitares, que no ha sido muy fructífero porque la mayoría de los cabecillas fueron extraditados, en fin. Pero tenemos que ir hacia el futuro. ¿Ha pensado usted en la reparación de las víctimas de la guerrilla? ¿Qué va a hacer en el Congreso? ¿Qué ha proyectado en el Congreso? Esa es una norma fundamental de posconflicto. No olvidemos que aquí el tema de la reconciliación es un tema fundamental. Hay una norma internacional que es el conjunto de principios para la protección y para la prevención de crímenes que atenten contra los derechos humanos. Yo tengo una agenda clara en el sentido que hay que trabajar legislativamente al 20 de julio y hay que erradicar las iniciativas al 20 de julio que sean importantes. Por ejemplo, hay una propuesta. Usted me dice, bueno, ¿qué va a trabajar? Hay una propuesta. Mire, este tema de la reforma de la salud es un tema preocupante, que usted conoce muy bien por ese polito de la responsabilidad fiscal, que verdaderamente es un atentado contra la tutela. Hay que presentar, así sea una reforma a la recién reforma, hay que hacerlo. Eso no es una reforma de paz. Eso no es consecuente con la paz en el país. Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.